Perspectiva de María Obligado, que fue la primera vez que se mostraba la obra de María Obligado desde 1927, en la primera muestra retrospectiva que tuvo, que hicimos en el 2019, el peor título de la historia. Se llamó María Obligado Pintora, que para mí era genial, porque yo lo leía como una definición de diccionario, pero el resto de la gente me dijo que era el peor título que había. Tenía que redimir de eso. Entonces, bueno, la verdad es que como, digamos, desde el inicio de las intervenciones feministas en la historia del arte, el tema del canon siempre estuvo presente, porque vos discutís con eso, o sea, vos te situás en un lugar diferente, pero esa estructura pesada, que sentís que te hace doler las cervicales del canon, está presente. Pensando en torno al canon y en torno a esta apariencia de fortaleza, de inmutabilidad, de lo que es, digamos, de lo que es verdaderamente valioso e interesante, yo siempre me acuerdo de este libro de Harold Bloom, que, donde él desarrolla esta noción del canon occidental como un reservorio de auténticos valores humanos trascendentes y universales, ¿no? Y a partir de esta idea empecé a pensar, bueno, a ver, este canon occidental, ¿cuánto tiene de elementos que tienen que ver con la geopolítica, con la economía, con el sexo, con el género? ¿Hasta qué punto es el gran canon occidental o es simplemente un canon accidental? Y si hay un canon accidental, puede haber muchos. Puede, digamos, se abre nuestra imaginación a pensar en que en torno al canon como una construcción sólida, pero también como una construcción sujeta a un devenir histórico. Hubo artistas canónicos que luego fueron expulsados del canon, ¿no? Que luego fueron cayendo. El canon occidental que Harold Bloom defendía no fue estático. ¿Sí? Claro. Digamos, hay, por supuesto, elementos o figuras que siempre han estado, pero también hay figuras que han ido cayendo, ¿no? Hay un texto paradójicamente de Gombrich, que es como reconservador en un montón de cosas, pero que es maravilloso el texto, y en un momento dice, cuenta toda la historia de un pintor inglés que hizo la cúpula de un teatro en Inglaterra. Y cuando se hizo esa obra, todos lo compararon con Miguel Ángel, ¿no? Y después, por supuesto, ¿no? La historia determinó otra cosa. El tipo fue canónico 20 años y después, bueno, pasó al resto de los pintores que habían pintado techos. Y él dice algo muy interesante. Dice, bueno, dice, podemos imaginarnos que hay jerarquías adentro del canon también. Eso también me parece interesante, ¿no? Hay obras que tienen una potencia enorme y que la han tenido también porque, por ejemplo, Sin Pan y Sin Trabajo siempre ha estado expuesta en el museo, es una obra que es una figurita obligada, pero pienso, bueno, también se puede pensar en jerarquías, ¿no? Se puede pensar en un canon que no sea solamente monolítico, y hay no sé, seguramente me podrán decir, bueno, Labores de Clelia Pizarro no es comparable a Sin Pan y Sin Trabajo. Bueno, pero para un montón de gente es mucho más importante, le habla mucho más de su experiencia, yo qué sé, o La Vuelta del Malón, por ejemplo, ¿no? Que es una obra como cada vez más compleja de mirar a la luz de los reclamos de las comunidades originarias. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Cuánto resiste este canon? Cuando yo pensé el canon, siempre la pensé como una muestra pedagógica, una muestra didáctica, una muestra donde aprendiéramos como comunidad en torno a estas mujeres. Se podrían haber hecho textos de pared larguísimos, con un montón de vocabulario de los estudios de género, pero la verdad es que hay cosas que se pueden explicar de una manera mucho más llana y eso invita al público, a las salas, y también contribuye a derribar las paredes del museo, ¿no? Esta es una muestra que habla sobre
la mitad del pasado de nuestra historia como trabajadoras del campo cultural o como creadoras. Y en este sentido me parecía que lo más importante era hacerla accesible. Y esto que vos decís también en torno a lo dinámico del recorrido, pensar núcleos, pero también ejes transversales, ¿no? Que recorran todos los núcleos y que no estén en un lugar determinado. Te podés encontrar de repente en la sala de fin del siglo XIX con dibujos académicos hechos en la década de 1930, que también nos invitan a mirar el arte desde otro lugar y nos invitan a mirar las carreras de estas mujeres con sus obstáculos, pero también con sus posibilidades, ¿no? Y a ver esta genealogía que nos fue arrebatada realmente. Digamos, la historia siempre la contamos desde un punto de vista situado, la historia, digamos, miramos retrospectivamente y construimos un relato, y estas intervenciones, estas luchas del campo artístico contemporáneo iluminan para mí la manera en la que yo me acerco al pasado, la manera en la que yo me acerco a ese registro histórico. Es inseparable un elemento del otro. Y en este sentido creo que la muestra tiene un caudal de ideas y de luchas pasadas re capaz de movilizar y de seguir movilizando a los y las artistas. Yo creo que el humor es algo que, digamos, que en el campo del arte es muy necesario como forma de crítica cultural. El humor forma parte de las herramientas para destruir jerarquías y para repensar las instituciones. Bueno, hay una obra de Mariette Lidis que representa el retrato de uno de sus caniches, Gaspard, que también es una obra súper humorística para mí, ¿no? Es una obra que, digamos, aparte está muy cerca de su cuadro manifiesto, que es un cuadro sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los horrores de la guerra, donde aparece Hitler en el centro de la composición, y tenés esa obra y después tenés el caniche, Mariette Lidis, ¿no? Y ahí te das cuenta de las posiciones diferentes que ocupó ella y también de algo muy importante, ¿no? Que creo que también algo de eso aparece en la muestra con las artistas que eligieron instalarse en este país, ¿no? A Mariette le dio la posibilidad de seguir trabajando el haber huido de esa Europa que se destruía y que a ella la amenazaba porque ella era de origen judío. Si bien estaba bautizada, se bautiza de grande, era muy creyente, pero su familia originalmente era judía, de la Viena de Freud, digamos, ¿no? De una clase muy ilustrada, pero ella hubiera estado en un peligro severo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también me parece interesante pensar eso, ¿no? Cómo esa huida de ella le permite después de haber hecho este gran cuadro manifiesto, ocuparse de temas en apariencia tan triviales como su caniche, pero que sabemos que no tiene nada de trivial, y más en este momento donde las mascotas se han convertido en la compañía de un montón de gente. Es satírica, creo yo, ¿no? Porque juega con la imagen del gran artista, y aparte todo el mundo reconocía a Alberto María Rossi, porque Alberto María Rossi era un artista súper famoso. Cuando ella se casa, de hecho, él ya era famoso, ella era bastante menor que él, aunque muere antes. Todo el mundo lo reconocía, ¿no? Y aparte yo creo que también ahí hay una dimensión también irónica en un sentido de cómo se posiciona ella como la maestra de la escena, ¿no? Porque Rossi nunca pintó, o sea, sí, pintó desnudos como todos los artistas que pintaban desnudos, ¿no? Pero no era un artista particularmente famoso por eso, ¿no? La que tiene la capacidad técnica de hacer ese desnudo increíble, con esa textura, con esa piel, con esa carga matérica que ella maneja, esa pincelada increíble de Weiss, es ella, ¿no? Así que yo creo que ahí hay un montón de cosas. Y por otro lado, ellos eran como una pareja de artistas muy famosa, salían en la Crazy-Caretas, en la Plus Ultra, en todas estas revistas masivas, y siempre era como el amable matrimonio de artistas,
Entonces ella estaba, viste, con las fotos sirviendo el té, y después te hace eso, ¿no? Y ahí hay un juego, una carga de ironía muy presente, ¿no? Si vos la tenías a ella sirviendo el té en la Plus Ultra, la tenés pintando este desnudo increíble, siendo un poco sí, como la maestra de la escena, la que maneja los hilos de eso que está pasando. Y también yo creo que hay una posibilidad de pensar que ella se presenta como técnicamente superior a Rossi, ¿no? Y esa es una hipótesis, bueno, que es incomprobable, como muchas de las ideas más lindas que tiene la muestra, pero bueno, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Ella se presenta en su esplendor técnico, en toda la plenitud de lo que puede hacer, y Rossi en ese momento estaba pintando unas escenas de circo que no tienen nada que ver con eso, ¿no? O sea, ella está, y no es que está desde un punto de vista metafórico, no, es como la vida del estudio, pero la que saca el provecho de esa vida de estudio es ella. Y de hecho es una obra que obtiene el primer premio y después es adquirida por el Museo de Tandil, o sea, es una obra que tuvo una historia muy interesante en cuanto a su circulación, ¿no? Es una de estas obras que no obtienen el gran premio en el salón, pero que las mujeres saben que son obras potentes. Entonces las mandan a salones provinciales o municipales y ahí sí se las... El vestido de rosa de 1915, que son obras absolutamente increíbles, con una factura maravillosa, con una multiplicidad de sentidos, y sobre todo con un uso del color y de la materia que digamos que me parecen imprescindibles de la historia del arte argentino. Y espero y espero no, digamos, es la idea de la muestra, que estas obras se fundan con el relato curatorial actual, ¿no? Porque, bueno, el guión curatorial actual es un guión que tiene como 5 mujeres, como visibilizaron las nosotras proponemos, ¿no? Y creo que esta muestra está también interviniendo ahí y va a pasar esto, ¿no? Muchas de estas obras vamos Van a a quedar. acostumbrarnos a verlas, sí. Incluso pienso en términos de la única obra de un artista súper consagrada que incluimos, que es una gran obra de Forner, que es una figura cristológica femenina. Es una obra muy interesante. Justo aparte ese día abrió la muestra que hizo Carolina Josami de Ferrari, así que había un diálogo de la apropiación religiosa ahí, pero es una obra muy compleja, es una obra donde cada uno de los elementos cristológicos están pasados al cuerpo femenino, incluso se ve el Gólgota con las 3 cruces, y todas son figuras femeninas, y esa es una obra de Forner que no es tan conocida. Y aparte hacer un juego con Mariette Lidis, ¿no? con estas artistas en las que el tema de la Guerra Civil Española y de la Segunda Sí. Guerra se convierte en un motivo de indagación, ¿no? Y en este sentido, digamos, hay artistas que no me entraban, o sea, no sé dónde hubiera puesto a Nora Borges. Y creo que la historia que cuenta una muestra, el canon o cualquier otra muestra, además de ser una historia conceptual, es una historia que se cuenta visualmente, ¿no? Así que el rol digamos, de quien está a cargo del montaje es insoslayable. Con Mariana Marquesi siempre tuvo bien en claro que la muestra tenía que tener una pata digital en el sentido de brindar estos contenidos y federalizarlos, ¿no? Es una muestra que no va a tener otra sede, no es una muestra que vaya a viajar, pero sí era importante para la dirección artística hacer posibilitar el acceso equitativo, igualitario a los contenidos de la muestra, ¿no? Yo soy docente de historia del arte argentino y pienso también en qué importante tener estos materiales a tu Sí. disposición.
para movilizar un montón de debates, otros debates ausentes tradicionalmente en las clases de historia del arte en Argentina más canónicas, tener de repente, viste, todas estas imágenes en alta que te podés descargar, bueno, va a tener un impacto seguro en cómo muchísimas personas plantean, encaran sus programas, ¿no? Y el catálogo acá, por suerte, el catálogo puedo decir que es fantástico porque texto mío hay uno y después hay un montón de otros textos.